Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una obra que da mucho que pensar, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Nos basaremos en algunos fragmentos clave que hemos seleccionado. Es una novela que, bueno, a través de 4 personajes se atreve con preguntas filosóficas enormes, ¿verdad? Así es. Tenemos pasajes que nos van a permitir explorar esos temas centrales de Kundera, la idea del eterno retorno de Nietzsche, esa tensión constante entre el peso y la levedad, y también el papel del azar, ¿no? Frente a la necesidad en la vida, en el amor, esa relación tan compleja alma-cuerpo, y algo muy de Kundera, la omnipresencia del kitsch. Exacto. Y nos vamos a centrar en Tomás, Teresa, Sabina y Franz, en cómo viven ellos estos dilemas, qué decisiones toman, cómo intentan, pues, encontrarle un sentido a todo esto en un mundo que a menudo parece pura contradicción. A ver qué descubrimos juntos. Vamos allá. Verá, arranca muy fuerte, ¿eh? Con esta idea de Nietzsche, la del eterno retorno. A ver, si todo se repite para siempre, cada cosa que hacemos, pesa muchísimo. Claro. Pero si la vida es única, si es fugaz, ¿importa tanto? Pone el ejemplo de Robespierre, que me parece genial. Un Robespierre que vuelve eternamente a cortar cabezas, impone mucho. Mucho más, sí. Pero uno que solo vive una vez, pues esa fugacidad casi lo aligera, lo vuelve, no sé, irrelevante. Es que es una puerta de entrada, magnífica a la dicotomía central de la novela, peso versus levedad. Parménides, nos recuerda Kundera al principio, asociaba la levedad con lo positivo, ¿no? Y el peso con lo negativo. Pero lo interesante es cómo Kundera le da la vuelta. Se pasa toda la novela cuestionándolo. ¿Qué es preferible en realidad? La carga de la responsabilidad, ese peso de sentir que tus decisiones importan, esa es la gran pregunta que flota sobre todos ellos. Y en Tomás se ve clarísimo desde el principio. Su historia con Teresa parece tejida por la pura levedad, por el azar. Totalmente. Los fragmentos nos cuentan esas 6 casualidades, ¿te acuerdas? Que si a su jefe le dio ciática, que si el hotel donde trabajaba ella, que justo ella estuviera de servicio. Una cadena de azares, sí. Todo parece gritar «Es konnte auch anders sein», o sea, esa sensación de que todo podría haber sido distinto. No es un destino inevitable. No, nada de «Es muss sein», ese «así tiene que ser» casi de Beethoven. Cierto, el origen es totalmente fortuito, leve. Pero aquí viene la paradoja que explora Kundera también. Ese amor que nace de la casualidad le acaba imponiendo a Tomás un peso tremendo. Casi insoportable, como dice el título. Primero está el peso literal, ¿no? Y simbólico de la maleta de Teresa. Exacto, esa maleta que recoge en la estación y que parece que contiene toda la vida de ella, ofrecida a él. Uf. Vaya imagen. Y luego, y quizá más importante, está el peso de la compasión. Kundera se detiene mucho en este sentimiento. Sí, y lo diferencia muy bien de la simple lástima, ¿verdad? Es un sentir con, un Mitgefühl, como explica. Eso es. La narración subraya cómo Tomás siente el dolor de Teresa casi físicamente, lo de las agujas que ella sueña que se clavan bajo las uñas, y a él le duelen sus propios dedos. Es una conexión brutal, sí. Y esa compasión tan intensa es lo que le ata a ella. Contradice totalmente su deseo constante de levedad, de mantener relaciones sin compromiso, sin peso. Claro, choca con su filosofía de vida. Totalmente. Se convierte, como él mismo llega a pensar, en una especie de carga, casi una enfermedad, y es eso lo que le lleva a tomar decisiones que van en contra de su lógica. La más importante, volver a Praga. Exacto. Renunciar a su vida más libre en Zúrich y volver a la Praga ocupada, solo por ella. El amor que nació tan leve se transforma en el peso más grande de su vida. Otra tensión clave que recorre la novela es esa relación entre el alma y el cuerpo. Y Kundera la introduce de una forma casi, tragicómica con Teresa, ¿verdad? Sí, es verdad. En su primer encuentro íntimo con Tomás, cuando ella busca esa conexión profunda, esa fusión, y le suenan las tripas. Sí, rompe totalmente el momento lírico. Claro, la realidad más básica y a veces embarazosa del cuerpo se impone. Es que Teresa, tal como nos la presentan en estos pasajes, parece nacer precisamente de esa tensión. Su infancia está marcadísima por su madre, y esa relación tan conflictiva con el cuerpo. La madre. Primero, la obsesión de la madre por su propia belleza, y luego el resentimiento brutal cuando la pierde. Y eso crea en casa un ambiente de desvergüenza forzada, negando cualquier intimidad,
cualquier individualidad. Como un campo de concentración, llega a decir. Exacto. El cuerpo expuesto, ridiculizado. La madre llega a decir esa frase terrible. El cuerpo humano mea y echa pedos, como queriendo aplastar cualquier aspiración del alma, cualquier búsqueda de algo más elevado. Y Teresa lucha contra eso como puede. Su necesidad de mirarse al espejo, que se menciona, no parece vanidad, ¿verdad? Parece más una búsqueda angustiosa de su alma, de su identidad, en esa superficie física que tanto le conflictúa. Yo creo que sí. Y los libros son su refugio, la contraseña para pertenecer a esa hermandad secreta que la distingue de la vulgaridad materna. Por eso, claro, cuando ve a Tomás con un libro abierto en aquel restaurante, es como una señal, una tabla de salvación. Sí. Sin embargo, la relación con Tomás no le soluciona esa dualidad alma-cuerpo, ni mucho menos. ¿No? Las infidelidades de él despiertan en Teresa unos celos devastadores que se manifiestan de forma muy física, muy visceral, sobre todo en los sueños. Los sueños son terribles. Terribles, muy gráficos. Esas gatas que la atacan, la ejecución en la piscina donde es Tomás quien le dispara, o esa sensación horrible de estar muerta pero seguir sintiéndolo todo, incluso las ganas de hacer pis. Vaya pesadillas. Reflejan una vulnerabilidad extrema, ¿no? Y es fascinante cómo incluso su propia infidelidad, la que tiene con el ingeniero, se describe como una experiencia totalmente disociada. ¿Es verdad? Su alma observa, entre fascinada y horrorizada, cómo su cuerpo la traiciona, excitándose casi contra su voluntad. Y la narración sugiere que esa excitación viene, paradójicamente, de la propia traición del cuerpo al alma. Es complejo. Exactamente. El cuerpo, con sus urgencias, sus dolores físicos y emocionales como los celos, sus sueños incontrolables, está constantemente desafiando las aspiraciones del alma. Ese deseo de pureza, de conexión profunda. La dualidad persiste, parece irreconciliable. Hablemos un poco más de ese amor entre Tomás y Teresa. Él intenta ponerle orden con sus teorías, ¿no? Diferencia entre el deseo sexual hacia muchas mujeres, eso que llama amor erótico episódico, Sí, tiene sus categorías. y el amor verdadero, que para él es solo el deseo de dormir junto a una mujer, Teresa. Pero claro, sus acciones no encajan tan limpiamente en la teoría. No, claro. La compasión, como decíamos antes, es realmente el pilar de su vínculo, más allá de las teorías de Tomás. Y no es solo sentir el dolor de Teresa. Kundera explora cómo es sentir su alegría, su angustia, casi como una conexión telepática. Dice que es el sentimiento más elevado. Exacto, por esa etimología de sentir con. Y esa compasión es tan fuerte que le impide a Tomás enfadarse con ella, incluso cuando descubre que Teresa ha revuelto sus cartas personales buscando pruebas. Que es algo fuerte. Muy fuerte. Pero a la vez es esa misma compasión la que se convierte en esa carga que lo arrastra de vuelta a Praga en contra de toda su lógica racional. Y la otra cara de la moneda son los celos de Teresa, que son una fuerza casi destructiva en la relación. Sí. Nacen, claro, de las infidelidades reales de Tomás, pero se alimentan y crecen desmesuradamente en sus sueños, en su imaginación. La escena en que encuentra la carta de Sabina, fechada cuando ella ya vivía con él, marca un antes y un después. Sí, es un punto de inflexión. Aunque Tomás la perdona, movido por esa compasión invencible que siente, la desconfianza se instala ya como una sombra permanente entre ellos. Es muy interesante cómo Kundera contrasta este amor humano, tan lleno de conflictos, de dolor, de malentendidos, con el amor que Teresa desarrolla por Karenin, el perro. Karenin. Esa relación con el animal representa para ella un ideal casi inalcanzable en lo humano, ¿no? Totalmente. Un amor desinteresado, sin exigencias, que acepta al otro tal cual es sin juzgar. Un amor basado en la repetición feliz, en el tiempo circular de la vida canina, muy diferente de la línea recta, llena de conflictos, del tiempo humano. La felicidad como deseo de repetición. Eso es, un idilio fuera del drama y la complejidad de las relaciones humanas. Una especie de refugio. Y entonces, la historia, con mayúsculas, irrumpe de lleno, la invasión rusa de Checoslovaquia en 1968. Y Teresa tiene un momento de gran valentía ahí, ¿no? Sí, lo tiene. Sale a las calles de Praga a fotografiar la resistencia, los tanques, la violencia. Son imágenes potentes, un intento de dejar constancia. Pero luego, en el exilio en Zúrich, esa valentía parece desvanecerse. Sus fotos, que en Praga eran un acto de resistencia lleno de significado, en Suiza son rechazadas por un editor,
que le dice que ya ha pasado tiempo. Exacto, que ya no interesan. El choque cultural es brutal, como se ve en esa escena donde yuxtaponen sus fotos de tanques con un reportaje sobre una playa nudista. Y la fotógrafa suiza le comenta a lo bello que es encontrar normal el cuerpo desnudo. Justo lo que a Teresa le recuerda dolorosamente a su madre y a todo de lo que intentaba huir. Es tremendo. Se siente completamente perdida allí, sin su red protectora de Praga, incapaz de soportar la presión de la libertad, la falta de raíces. Su regreso a Praga no es solo debilidad, la novela lo describe como un vértigo. Sí, un deseo de caer. Casi un deseo de caer, de rendirse, de destruir ese intento de vida nueva. Y en Tomás, que regresa por esa compasión que ya hemos visto que es casi una fuerza de la naturaleza para él. Se enfrenta entonces a sus propias decisiones cruciales en la Praga ocupada. Y escribe aquel artículo tan polémico. El artículo sobre Edipo, sí, comparando a los comunistas que se escudan en la ignorancia sobre los crímenes del régimen con Edipo, pero con una diferencia clave. ¿Cuál? Edipo, al descubrir la verdad, asume su culpa y se saca los ojos, mientras que los comunistas checos, según Tomás, prefieren seguir ignorando la verdad para no tener que asumir responsabilidades. Una analogía brillante y, claro, muy peligrosa. Y tanto que peligrosa, le trae consecuencias inmediatas, vamos. La presión para que se retracte, esas sonrisas ambiguas de los colegas. Sí, unos buscando camaradería en la cobardía compartida, otros queriendo marcar su supuesta superioridad moral por no haberse metido en líos. Es muy sutil la descripción. Su negativa final a retractarse y su decisión de dejar la medicina para trabajar como limpiacristales es, en parte, una forma de escapar de la presión policial, del juicio constante. Sí, pero quizás también una búsqueda inconsciente de más levedad. De escapar de ese es muss sein, de ese tiene que ser, de su vocación médica, que se había vuelto una carga insoportable. Podría ser, es una buena interpretación, una huida de ese peso vocacional y moral que ya no podía sostener. Y más adelante se enfrenta a otra decisión moralmente compleja, cuando su hijo Simón y un antiguo redactor le piden que firme la petición por los presos políticos. Duda mucho, ¿eh? Se ven los fragmentos que le da vueltas. Sí, duda. Pero finalmente decide no firmar. Prioriza la seguridad de Teresa por encima de un gesto político que él considera, quizás con cierto cinismo, inútil y que solo serviría para ponerla a ella en peligro. Es una decisión que lo aísla todavía más. Sí, pero es coherente con el motivo de su regreso a Praga. La compasión por Teresa, el peso de esa relación, termina primando sobre cualquier otro compromiso, ya sea con su vocación o con la causa política. Y en este contexto de decisiones morales, de presiones, de búsqueda de sentido, Kundera introduce otro concepto fundamental, el kitsch. El famoso kitsch. Lo define de una forma muy particular, como la negación absoluta de todo lo inaceptable de la existencia humana. Especialmente, dice él, la mierda, en sentido literal y figurado. O sea, ignorar lo feo. Exacto. Es como el ideal estético de un acuerdo categórico con el ser. Un mundo donde todo lo feo, lo incómodo, lo contradictorio, simplemente no existe o se ignora. Se basa en imágenes arquetípicas, emociones fáciles, compartidas, como esa segunda lágrima que sentimos al emocionarnos por estar emocionados junto a toda la humanidad. Es muy agudo. Sabina Kundera es la gran enemiga declarada del kitsch, sobre todo del kitsch comunista. Los desfiles del 1 de mayo, los lemas vacíos tipo «Viva la vida y amarnos». Lo detesta. Pero es muy lúcida y se da cuenta de que el kitsch está en todas partes. Lo ve en el senador americano que se emociona con los niños jugando en el césped, e incluso lo reconoce en su propia nostalgia por un hogar idealizado que en realidad nunca existió. Es que parece que el kitsch es parte de nuestro sino, ¿no? Algo de lo que es muy difícil escapar. Parece que sí. Mientras que Franz, su amante suizo, se siente profundamente atraído por una forma específica de kitsch, el de la Gran Marcha. ¡Ah! La Gran Marcha. Esa idea romántica de progresar colectivamente, de marchar juntos hacia un futuro mejor, ya sea la revolución, la justicia social, cualquier causa que prometa un avance histórico lineal. Su participación en aquella marcha a la frontera de Camboya. ¿Es un intento de conectar con eso? Es un intento de conectar con ese ideal abstracto, y en el fondo también un intento de conectar con Sabina, a quien él asocia con esas grandes luchas idealizadas.
Pero la marcha en sí misma se revela como un puro teatro kitsch, ¿no? Llena de vanidades personales, conflictos absurdos entre diferentes versiones del kitsch, los americanos contra los franceses. Despropósito, sí. La muerte totalmente absurda del fotógrafo que pisa una mina y la indiferencia silenciosa que encuentran al otro lado de la frontera subrayan la futilidad de ese gesto tan grandilocuente. Franz tiene un momento en que desea un sacrificio heroico, como el hijo de Stalin enfrentándose a la mierda en el campo de concentración. Pero choca con la realidad. Acepta la inutilidad y regresa. La gran marcha parece sugerir Kundera a través de la desilusión de Franz. Quizás ha llegado a su fin, o al menos su escenario se ha vuelto mucho más pequeño y su eco casi inexistente. ese estruendo de la historia europea, de las grandes causas, parece perderse en un silencio indiferente y vasto. ¡Qué imagen! Sí, es potente. Y así llegamos al final del camino para Tomás y Teresa. Buscan refugio en el campo. Es una huida clara, ¿no? Clarísima. Del ruido de la ciudad, de la política, de las infidelidades pasadas, de las miradas ajenas. Venden todo, cortan lazos con el pasado. Intentan encontrar algo de paz en la repetición y el aislamiento de la vida rural. Una búsqueda de esa felicidad circular que veían en Karenin, quizás. Posiblemente. Encuentran una cierta tranquilidad, sí, imitando quizás ese tiempo cíclico del perro. Pero las sombras del pasado y las tensiones internas, no desaparecen por completo. Claro. La enfermedad y la muerte de Karenin se convierten en un episodio central hacia el final. Los fragmentos detallan la angustia de tener que decidir sobre la eutanasia. Y vuelve a surgir el contraste entre ese amor idílico por el animal y las complejidades del amor humano. Comparten el dolor, pero Pero incluso en ese dolor compartido, experimentan una profunda soledad. Es muy conmovedor. y el mundo exterior sigue filtrándose, ¿no? Tomás lee las cartas de su hijo Simón. Sí, Simón. Que ha encontrado su propio camino, muy diferente a través de la fe religiosa. Busca crear una especie de reino de Dios en la tierra, al margen del régimen. Es otra búsqueda de sentido. Y eso provoca celos en Teresa, curiosamente, al ver la conexión que parece resurgir entre padre e hijo a través de esas cartas. Sí, siempre las tensiones. Teresa también observa el envejecimiento de Tomás y siente remordimiento. Se siente culpable por haber influido tanto en su destino, por haberlo arrastrado, según ella, a esa vida en el campo, tan alejada de su vocación. El último baile que comparten en el salón del pueblo, descrito casi al final de los fragmentos que tenemos, es un momento tremendamente agridulce. Muy agridulce. Hay una conexión tierna, sí, pero también una conciencia muy clara de la mortalidad, simbolizada por esa mariposa nocturna que vuela por la habitación. Y la novela, sugiere que su muerte llega poco después, juntos. En un accidente con el camión averiado, cerrando así su círculo vital. Vaya final. Sí, Ha sido un viaje intenso por estas vidas, ¿eh? Vidas marcadas por el azar más caprichoso, por decisiones con consecuencias enormes y a menudo imprevisibles. totalmente. Por el amor en todas sus formas, pasión, compasión, celos, el idilio con Karenin, y por esa búsqueda constante, a veces desesperada, de sentido frente a lo que Kundera llama la insoportable levedad del ser. Desde luego. Kundera nos deja con las grandes preguntas abiertas, sin darnos respuestas fáciles ni conclusiones cerradas. El eterno dilema, asumir el peso de la responsabilidad o dejarse llevar por esa atractiva pero a veces angustiosa levedad. La lucha interna entre alma y cuerpo. Esa lucha inacabable. El amor como el refugio más anhelado y al mismo tiempo como la carga más pesada. Y esa omnipresente seducción y también el peligro del kitsch, que busca simplificar una realidad que es inherentemente compleja. Quizás la clave resuena en esa frase que aparece varias veces. Aimal es caimal. Una vez es ninguna vez. Sí, Como solo vivimos una vida, que es como un boceto que nunca se puede rehacer ni comparar, en realidad nunca podemos saber si nuestras decisiones fueron las correctas, si otro camino hubiera sido mejor. No hay forma de saberlo. exacto. No hay experimento posible. Y tal vez la reflexión final que nos dejan estos fragmentos es precisamente esa, la aceptación de la incertidumbre. Y si el valor no reside tanto en intentar resolver estas tensiones que parecen insolubles, soledad, alma-cuerpo, amor-casualidad, sublime kitsch, sino en reconocerlas, En aprender a vivir con ellas. en aprender a vivir con ellas, sí,
en aceptar su coexistencia como parte intrínseca de la experiencia humana. Quizás abrazar esa complejidad, esa misma insoportable levedad, sea la única forma auténtica de navegar nuestra propia existencia irrepetible.